Queridos y queridas estudiantes, esta clase es muy importante dado que les da a ustedes las bases para entender de qué se trata la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación o Fisiatría. Para quienes no sepan, es una especialidad médica, ¿ya? Hay pacientes incluso que lo confunden con fisioterapia, que es de la manera como se denomina la kinesiología en otros países. Los fisiatras efectivamente somos especialistas que estudiamos 3 años después de la medicina general o después del título de médico cirujano y nos dedicamos a la rehabilitación física de los pacientes. A pesar de ello, como muchas veces los déficits y las discapacidades físicas van acompañadas de otras discapacidades, nosotros también tenemos más que nociones en algunos aspectos que tienen que ver con la rehabilitación cognitiva, por ejemplo. Vamos adelante. Para que ustedes sepan, en la historia de la rehabilitación hubo algunos periodos que fueron bastante negros para nuestros pacientes. Por ejemplo, hasta el siglo XIII se trataba de un periodo en que realmente se negaban las personas con discapacidad, se les despreciaba, se les rechazaba, se les mataba incluso, ¿ya? Se les trataba de endemoniados, de dementes, y cuando nacía un niño con alguna malformación, inmediatamente se pensaba que era un castigo o algo que provenía del pecado. Por lo tanto, eran niños que no eran aceptados en sus familias. Luego vino un periodo de reclusión en que se les miraba con un poquito más de compasión hasta el siglo XVIII. Se les encerraba en orfanatos, en hospitales que eran como psiquiátricos, en prisiones y no recibían ningún tipo de atención, pero al menos se les permitía vivir. Luego vino un periodo que se llamó de separación, en que francamente se les miraba con ojos más compasivos. Se entendía que no eran personas endemoniadas, pero era un poco mal visto tenerlos en casa y hacerlos compartir con el resto de la sociedad. Entonces se les internaba en lugares que eran especializados para ser cuidados, pero efectivamente se les separaba del resto de la sociedad. Hasta que llegó el periodo de la inclusión e integración que partió en realidad bien tardíamente en el siglo XX en relación a las grandes guerras. ¿Por qué? Porque las guerras generaron mucha discapacidad en las personas, amputaciones, por ejemplo, lesionados del sistema nervioso central, TEC, lesiones medulares. Y eso los hizo ver como de alguna manera héroes, ¿ya? Y eso hizo que poco a poco fueran atendidos médicamente y se fuera generando esta especialidad, la que hoy en día cuenta con la máxima tecnología y va incorporando incluso insumos que son robóticos para facilitar la marcha, entre otras muchas cosas. Entonces, el concepto de discapacidad en realidad es bastante complejo porque no depende solamente de los aspectos físicos de la persona, sino que tiene que ver con una construcción que es simbólica y que es relacional tanto a otras personas como al ambiente. ¿De acuerdo? ¿De qué va a depender? Y por eso se llama persona en situación de discapacidad y no discapacitado como una etiqueta. Precisamente porque no es algo permanente, sino que es algo que tiene que ver con las condiciones físicas, materiales y ambientales, culturales, entre otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, una persona que tiene la posibilidad de tener ayudas técnicas o de tener una prótesis, por ejemplo, es capaz de caminar. Y en el momento en que tiene su prótesis puesta y ha sido educado, entrenado para el uso, esa persona ya no tiene discapacidad para la marcha, ¿de acuerdo? Entonces va a depender de cómo la persona que está afectada por algún déficit interactúe con estas barreras que son contextuales, que son ambientales. O por ejemplo, una persona que es usuaria de silla de ruedas y se encuentra con una vereda que está absolutamente rota, posiblemente no pueda desplazarse. Y en ese momento en puntual está en una situación de discapacidad. Las discapacidades son bastante variadas, pueden ser físicas, sensoriales, cognitivas, mentales o mixtas. Existen algunas condiciones, lesiones, por ejemplo, del sistema nervioso central, dado que en el cerebro están todas las funciones de nuestro cuerpo que pueden tener déficit a distintos niveles, incluso en el caso de los TEC, por ejemplo, a niveles endocrinos, ¿ya? Pero como ustedes se pueden imaginar, mientras más amplia sea la lesión, se pueden ir afectando distintas cosas. Puede haber epilepsia, puede encontrarse déficits que sean cognitivos, problemas conductuales, problemas de otras áreas sensoriales, por ejemplo, puede haber también ceguera, puede haber déficit auditivo, etc.
Y existen factores epidemiológicos que han contribuido a que nuestro país y en realidad todo el mundo vaya generando más y más personas en situación de discapacidad. Una de las razones podría ser vista como algo positivo y es que las personas estamos cada vez viviendo más. Mientras nuestra vejez o adultez mayor sea buena, sea con salud, esto es algo muy positivo porque son personas que van ganando experiencia, que son importantes para sus familias, pero en ocasiones también van ganando algunas situaciones discapacitantes. Por ejemplo, dolor, por ejemplo, artrosis importante, o demencias, o problemas visuales, etcétera. Pero también algunos factores epidemiológicos que son ambientales y que tienen que ver con nuestra industrialización, con las tecnologías, el hecho de que cada vez, por ejemplo, podamos llegar más alto en la construcción de edificios, puede generar caídas o accidentes muy graves. Puede también el aumento del parque automotriz y la forma del estilo de vida que tenemos generar más accidentes de tránsito, lo que conlleva posibilidad de lesiones medulares, de TEC, de ser amputados o politraumatizados. Y hace algunos años atrás la pandemia de COVID nos dejó muchísima discapacidad también, no sé si ustedes saben, pero podría generar debilidad de paciente crítico por polineuropatías, por miopatías importantes, lesiones de nervio periférico, accidentes vasculares también asociados con los trastornos que se daban a nivel de la función vascular. Y también el rol que tenemos los médicos, las enfermeras y todos los que participan de la atención de salud. Se ha disminuido la mortalidad y eso implica que las personas puedan sobrevivir a situaciones de salud extremadamente graves, pero que los dejan con secuelas.